Buenas tardes, María Fernanda Garnica y Marino Millán, le damos la bienvenida a otra emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias, estos son nuestros titulares. Pánico en una discoteca de Jumbo. 4 muertos dejó balacera entre una banda de extorsionistas y varios comerciantes que se encontraban en el establecimiento. Un conductor de una buseta que tenía multas pendientes por 2 millones de pesos habría provocado aparatoso accidente que dejó un muerto y 2 heridos en Cali. Alias Tereco, el cabecilla de las FARC capturado por el ejército en Buga, era uno de los hombres más buscados de la región. Les contamos detalles del operativo. Fue tanta la vocación que ni las FARC lo notaron cuando ellos se dieron cuenta. Fue asesinado en Bogotá el soldado Domínguez, que luego de permanecer 2 años en poder de las FARC, se hizo famoso por la canción que interpretó ante el entonces presidente Uribe. Graves irregularidades en la contratación de obras para mitigar el invierno en el Valle por parte de la CBC, denunció la Contraloría. En deportes, detalles del Clásico América Nacional que se jugará esta tarde en el Pascual Guerrero. Las medidas de seguridad y el reto de jugar sin mallas en Cali. Las novedades del Cali ante el Medellín y el debut de Leonel Álvarez como técnico de la Selección Colombia. Al cierre, este perro es la mascota más famosa del centro del Valle. Les contamos por qué. Y las novedades de los carteles taurinos para la temporada 2011-2012 en Cali. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Un muerto y 2 heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado esta mañana en el sur de Cali. El percance habría sido causado por el conductor de una buseta de transporte público urbano, que a pesar de tener cerca de 2 millones de pesos en multas pendientes, seguía laborando para una empresa de la ciudad. En esta discoteca del centro de Jumbo se registró la balacera cuando 2 comerciantes, cansados de ser blanco de los delincuentes, decidieron enfrentarse a un grupo de extorsionistas, quienes también habían llegado al lugar. En el intercambio de disparos, los 2 empresarios perdieron la vida, así como uno de los presuntos delincuentes, informaron las autoridades. Las investigaciones rigen a todo eso, de que es una banda extorsionista, y se encontraron con unos extorsionados que no querían pagar las vacunas establecidas por ellos. Otros 2 hombres fueron llevados heridos al hospital de Jumbo y luego al Universitario del Valle, pero uno de ellos falleció por su delicado estado de salud. Las autoridades investigan si se trata de otro extorsionista o de un cliente de la discoteca. 2 de los presuntos extorsionistas que dispararon fueron capturados y están siendo interrogados. En la reacción de la policía es capturada una persona, igualmente por información de las personas fue capturada otra persona en el sector de los alrededores del hospital. Los comerciantes fallecidos fueron identificados como Daniel Alonso Duque, de 30 años, y Cristian Mauricio García, de 20. El presunto extorsionista, de 21 años de edad, se llamaba John Alexander Patiño. Y el otro hombre que murió en el hospital departamental, de 29 años, respondía al nombre de Duber Fernando Roballo. Acabamos de ver la nota que dejó 4 muertos y una persona herida en una discoteca de Jumbo. Y ahora vamos a ver la siguiente noticia. Un muerto y 2 heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado esta mañana en el sur de Cali. El percance habría sido causado por el conductor de una buseta de transporte público urbano, que a pesar de tener una multa de cerca de 2 millones de pesos, seguía laborando para una empresa de la ciudad. Así quedó este vehículo después de ser embestido por esta buseta de la empresa Azul Plateada al tomar la avenida Roosevelt a la altura de la carrera 44. El panorama no podía ser peor. En el vehículo se transportaban un hombre de 85 años identificado como Marco Aurelio Silva, quien falleció en el lugar al quedar atrapado, y su hija Ángela Silva, de 48, quien resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. Venía bastante rápido, se presume de exceso de velocidad, pero eso está por investigar. Hubo necesidad de utilizar la quijada de la vida para extraer a la pasajera del vehículo particular. Aseguran las autoridades que el conductor de la buseta, identificado como Johnny Alexander Montaña, de 23 años, y quien también resultó herido por el fuerte impacto, tiene deudas hasta de 2 millones de pesos por 6 comparendos de tránsito. Estamos esperando a ver qué arroja el resultado de la prueba de licoramiento, a ver cuál era su estado anímico. Al sitio llegaron los familiares, quienes no se explican por qué una empresa de transportes permite que alguien que ya tiene antecedentes por infringir las normas de tránsito conduzca un bus de servicio público, el mismo con el que hoy le causó la muerte a un anciano y graves heridas a su acompañante.
La captura de Luis Alberto Hernández, alias Manuel Tereco, realizada por el Ejército luego de un operativo en el que también fueron dados de baja 8 guerrilleros de las FARC, puso fin a una trayectoria delincuencial de más de 20 años. Tereco era el autor de extorsiones a decenas de comerciantes y empresarios del centro del Valle. Había participado en varios hechos terroristas y por su cabeza el propio presidente Juan Manuel Santos había ofrecido una millonaria recompensa. Según el Ejército, este es Luis Alberto Hernández Hernández, alias Manuel Tereco, quien fue capturado luego de un intenso bombardeo a su campamento en zona montañosa de Buga, cuando se encontraba reunido con el cabecilla Vicente Virguís, quien murió, y algunos de sus escoltas. Alias Tereco es acusado de extorsionar a comerciantes y habitantes de Tuluá y Buga y era quien respondía económicamente por la columna móvil Alirio Torres de las FARC. Aquí hubo una excelente inteligencia del Ejército Nacional, una excelente puntería de la Fuerza Aérea, la entrega en el objetivo. Al momento de su captura, alias Tereco se encontraba herido con tiros de fusil, al igual que su compañera sentimental. Por este guerrillero, el entonces presidente Uribe había ofrecido una recompensa de 170 millones de pesos y era uno de los delincuentes más buscados en el Valle del Cauca. Se ha quedado sin mando y control esta cuadrilla, se ha desarticulado, continuamos las operaciones en el área. En el operativo conjunto de la Fuerza Aérea y el Ejército, al parecer murieron otros 7 subversivos. Fue asesinado en extrañas circunstancias el soldado William Domínguez, quien permaneció 2 años secuestrado por las FARC y quien se hizo famoso por la canción que interpretó ante el entonces presidente Álvaro Uribe un poco después de su liberación. Su muerte causó gran conmoción entre las familias de los secuestrados que aún esperan el regreso de sus seres queridos en el Valle del Cauca. Joaquín Rojas con el informe. Como la operación Jaque. Así cantaba el soldado William Domínguez Castro luego de su liberación. Más de 2 años estuvo el militar en manos de las FARC. 3 americanos, pues Por esta interpretación de uno de sus temas, le llovieron promesas de ayuda. Nadie le cumplió y el soldado terminó frustrado y en medio del abandono se sumergió en las drogas. En las últimas horas, como la mayoría de quienes andan en esos pasos, murió asesinado en una calle de Bogotá. La madre de uno de los secuestrados más antiguos en poder de las FARC, hoy, más que conmovida por el hecho, siente una total desilusión. Indudablemente, después de que salen los muchachos, quedan desprotegidos y esto parece ser que le pasó al soldado. Son muchas las preguntas que giran alrededor de qué hizo el Estado por la salud mental del hombre que tocó muy profundo uno que otro corazón. Estamos con la familia porque nos hemos convertido en una sola familia. Entonces nos duele muchísimo y nos preocupa bastante. El soldado Domínguez será sepultado mañana en medio de una que otra condolencia oficial y dejando para el recuerdo su canción. La muerte de este militar, que al parecer había caído en problemas de drogadicción luego de que fuera liberado por las FARC, es el tema al que se refiere el investigador y profesor de la Universidad del Valle, Adolfo León González, en el siguiente análisis. Yo creo que como instituciones hay algo que nos debe llamar la atención sobre lo que ha sucedido. Fuera de la estupefacción que puede producir la muerte del soldado, creo que debe ser un llamado a las instituciones para que acompañen integralmente estos procesos. Aquí el Ejército y el Estado en su conjunto han fallado porque una persona que prestó sus servicios y sufrió el secuestro es una persona que ahora la tenemos muerta en unas condiciones deplorables de semi-indigencia y así mismo ha acontecido con otros soldados que han sido liberados. Entonces creo que es un llamado de atención para todos, más allá de una muerte que es fortuita de casos particulares, nosotros debemos hacer un llamado general para que las instituciones acompañen integralmente los procesos de recuperación de estas personas. Graves irregularidades durante las obras de mitigación del invierno en el Valle del Cauca por parte de la CBC encontró la Contraloría General de la República. Según el organismo de control, los contratos suscritos hace más de 6 meses fueron entregados a entidades no idóneas, no hubo interventoría y en muchos casos ni siquiera se realizaron los trabajos. Este es el extenso informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de las supuestas irregularidades en 29 contratos y convenios que firmó la directora de la CBC, María Yasmín Osorio, y varios de sus funcionarios. Según el organismo de control, amparándose en la emergencia invernal, la CBC entregó contratos a fundaciones y empresas que no cumplían con las exigencias de ley. Por ejemplo, con la Fundación Verde Pacífico se celebró un convenio por más de 1.400 millones de pesos, sin importar que el capital de esa fundación era solo de 1 millón de pesos.
A otra fundación llamada Manos Amigas, la CBC le entregó un contrato superior a los 1.500 millones de pesos para descolmatar el río Fraile, cuando entre los objetos de esa fundación no está ese tipo de trabajos. Las sorpresas de la Contraloría no paran allí. Según las investigaciones, la CBC pagó millonarias sumas para la realización de estudios, los cuales nunca se efectuaron. También hubo pagos por obras que jamás se realizaron y en otros casos, en complicidad con los contratistas y los interventores, se cambió el sitio de las obras. Descubrió el organismo de control que muchas interventorías no se hicieron o fueron ficticias y que se le entregaron obras a empresas a pesar de que excedían los plazos y que subcontrataban. Igualmente se contrataron obras innecesarias o que ya estaban siendo pagadas por otras entidades. También se develaron anticipos y nunca se supo en qué se invirtieron. Por los hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales, la Contraloría le pidió a los organismos encargados abrir investigación contra varios funcionarios de la CBC, incluyendo a su directora María Yasmín Osorio. Más Pacífico quiso conocer la opinión del gobernador del Valle y de la directora de la CBC implicada en estos hechos, pero los funcionarios no quisieron referirse a los descubrimientos de la Contraloría. Una de las comunidades más afectadas por la falta de obras para mitigar el impacto de la ola invernal es la del corregimiento de Piles en Palmira. 6 meses después de los estragos que sufrieron, aún siguen esperando las ayudas y trabajos prometidos. Son varios los municipios del Valle que aseguran no haber recibido ni un solo centavo del dinero prometido por Colombia Humanitaria y el Fondo Nacional de Calamidades. En parte del mejoramiento de vivienda o de lo que nos quedaron de dar, que los árboles frutales para sembrar, no hemos recibido nada todavía. Casas como la de Mari Salazar están a punto de caerse después de que fueran cubiertas completamente por las aguas de los ríos El Guachal, Fraile y el Cauca. Comida lo más que nos han dado, pero ayudas para las casas no nos han ayudado todavía. Aquí en la vereda Piles, corregimiento La Dolores, perteneciente al municipio de Palmira, han sido los mismos propietarios de los predios quienes han tenido que sacar dinero de sus bolsillos para construir el dique que contenga las aguas del río El Guachal, esas mismas aguas que hace 2 meses inundaron más de 76 viviendas. Van invertidos aproximadamente 110 millones de pesos, pero ninguna entidad se ha hecho presente a decir aquí estamos para ayudarles, colaborarles en cuanto a la construcción de jarillones. La preocupación de las autoridades ambientales y de los 30.000 damnificados en el Valle es que, según los informes del IDEAM, la segunda ola de invierno llegará en menos de 20 días y el departamento aún no está preparado para afrontarla. Y ante el anuncio de una temporada invernal, el Comité Local de Emergencias de Cali realizó esta mañana un recorrido por las zonas más vulnerables de la ciudad. Allí también encontramos familias afectadas por las lluvias de comienzo de año que aseguran no haber recibido las ayudas que les prometieron como damnificados. Según el IDEAM, a partir de la segunda semana de septiembre regresa la temporada de lluvias. Por ello, las autoridades municipales iniciaron un recorrido por los lugares más afectados de la ciudad en la pasada ola invernal. La idea es educar a la comunidad sobre el manejo de residuos para evitar inundaciones. Estamos esperando que nos giren los recursos, que fueron unas intervenciones que va a hacer el DANMA en el río Meléndez, en el río Lili, en el Cañaveralejo, y se entregó todo lo que corresponde a ayuda humanitaria. Al paso de la comitiva oficial, los damnificados denunciaron que las prometidas ayudas nunca llegaron y que siguen esperando una respuesta del alcalde Jorge Iván Ospina antes de que las lluvias vuelvan a acabar con lo poco que les quedó. La gente perdió colchones, perdieron poltronas, perdimos muchas cosas y hasta el sol de hoy no nos han respondido por nada. No nos han entregado nada. ¿Y cómo que el alcalde va a decir que no hubo inundación dentro de las casas y subiendo que el agua subió hasta 60? Según la alcaldía, la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados ya finalizó y ahora están en la construcción de obras para mitigar los riesgos. Ante esta información, los damnificados dijeron que seguirán esperando las ayudas que les prometieron, pues hasta el momento solo cuentan con un seguro contra calamidades que le pagan en Cali. Con Páginas Telmex, su negocio se ve más pagando menos. Anúnciate ya. 488-2800. Estamos en cierre. Y la siguiente es una mención comercial. Gracias por usar su inteligencia vial y ser parte de los millones que están demostrando que dejar las excusas vale la pena. Vamos a comerciales, pero al regresar, América saldrá por un triunfo ante Nacional en el Pascual Guerrero y ante Honduras. Se estrena esta noche como técnico el antioqueño Leonel Álvarez con la Selección Colombia. Ya regresamos.